Buen día. ¿Sí me escuchan? Déjenme Sí, ver. buenos días, sí. Ya, correcto. Hoy 21. ¿Está presente Almeida? ¿No está? Basurto. Presente. Correcto. Coloma. Jiménez. Loor. Presente. Montúfar. Mosquera. Sí, déjala nomás. Ya mismo voy, mi amor. Ingeniero, buenos días, Jiménez. No puede activar el audio. ¿Quién? Nieto. Jiménez, Zambrano. Yo estoy acá. Nieto, la lista. ¿Por dónde anda? No se lo ve Yo porque se ve el pelo nomás. en la cámara, pero aquí estoy. Orellana. Buenos días, presente. Buen día. Ortega. Buenos días, presente ingeniero. Buen día. Luas. Buenos días, presente. Quinto. Buenos días, ingeniero Mosquera. Hola, buen día, presente. Mosquera. Ramírez. Buenos días, ingeniero, presente. Buen día, ¿cómo está? Segura. Buenos días, presente. Dey Torres. Buenos días, ingeniero, presente. Villamar. Buenos días, presente. Zambrano. Zambrano. Aquí está, creo que el micrófono no le vale. Almeida de nuevo. Coloma. Montúfar. 3 faltas y Zambrano que no contesta. ¿Dónde está Zambrano? Escríbame en el chat. Sí está. Sí está, pero no interactúa, pues. Listo. Con ustedes ya estamos prontos a terminar el programa. Hemos avanzado a buen ritmo. Pero están pendientes 2 trabajos todavía. ¿Ya? Ayer vimos lo que son fábricas de tipo principalmente química dentro del grupo de procesos de productos inorgánicos. ¿Correcto? Conocimos las familias de sales y de ácidos. Luego toca hoy la unidad 4, industria eléctrica y electrónica. ¿Por qué es importante esta unidad? Porque los índices estadísticos dicen que un gran porcentaje de accidentes e incidentes laborales tienen que ver con la electricidad, ¿ya? ¿Por qué es tan difícil prever accidentes que tienen que ver con la electricidad? Bueno, la electrónica usa menores voltajes, ¿ah? La electrónica usa voltajes mucho menores, ya que los transistores la transforman, ¿no? Desde un voltaje mayor a un voltaje menor, ¿ya? Entonces ya ahí hablamos de miliamperios que prácticamente no te van a matar, pues no, si tienes un contacto directo con un conductor. Pero a nivel de electricidad sí lo es. Tenemos diferentes voltajes y por lo tanto diferentes amperajes. Habíamos visto, no sé si lo han visto ustedes, la ley de Ohm. La ley de Ohm, ¿ya? Si no la han visto, toca investigar, en la que dice que, vamos a ponerle acá, ley de Ohm, fórmula, concepto, ejercicios. ¿Correcto? Esta es la ley de Ohm. Nos dice que el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. Correcto. El voltaje es lo que nosotros comúnmente llamamos a la conexión de la casa, ¿no? Si tu instalación eléctrica casera está a 110 o 220 voltios, ¿ya? El voltaje viene en voltios, ¿cierto? ¿Ya? La intensidad es el flujo de corriente eléctrica. La intensidad es lo que te da el valor que tú vas a pagar en la planilla, que es diferente al voltaje. Entonces, la intensidad viene en amperios.
Supongamos, una refri grande a 110 voltios puede consumir 5 amperios, 6 amperios. Esa es la cantidad de corriente que viaja por el conductor, ¿ya? Y una refri pequeña puede consumir unos 2.5 o 3 amperios, ¿ya? Entonces, la refri grande lógicamente va a consumir mucho más, ¿ya? Y eso lo da la cantidad de amperios, o en tal caso miliamperios. Ahora, los artículos electrónicos, díganse laptops, televisores, equipos de sonido, iPhones, ¿ya? Si ustedes ven una batería de un teléfono celular, ahí les dice 5000 miliamperios. 5000 miliamperios, ¿ya? Entonces, es bajísima, ¿no? La cantidad de flujo de corriente es bajísimo, por eso que los consumos, buen día, Elizabeth. Los consumos son bajísimos, entonces la pila nos va a durar 1, 2, 3 días. ¿Qué otro componente conforma el triángulo de Ohm? La resistencia eléctrica. ¿Qué es la resistencia eléctrica? ¿Alguien que se gane un puntito por ahí? Esto ya lo vimos en física. Física vimos conmigo. ¿Qué es la resistencia eléctrica? Nadie quiere hablar. Ya mismo tomo lista, Elizabeth. Siguen con sueño. Ya durmieron un poquito más. A ver, Segura, ¿qué es la resistencia eléctrica? Es la fuerza que se opone a la otra fuerza de la electricidad. Eso es una resistencia eléctrica. La fuerza que se opone a la otra fuerza. No se me esconda, Alicia. Le toca a usted. Me toca tomar lección nomás. Ingeniero, No, buenos días. Disculpe que lo moleste. Me salía de internet inestable, me bota, me vuelve a coger el internet y así estoy. Ese concepto bajado de internet, Génesis, no sirve. Sí es correcto, pero se nota que es bajado de internet. Lo quiero escuchar de sus palabras, de sus conocimientos. Génesis. Yo también fui estudiante años, Génesis. Una oposición. ¿Ya? Entonces, una corriente, una resistencia eléctrica es individual para cada cuerpo, para cada material. Correcto. Entonces, ¿qué es la resistencia eléctrica? Es la fuerza de oposición, ¿ya? Que evita que la corriente eléctrica viaje a través de un cuerpo. Supongamos, usted está mojado y se topa con un conductor, ¿ya? Entonces, esa corriente eléctrica, usted puede pisar ese cable y esa corriente eléctrica va a viajar a través de su cuerpo, y a salir por otro lugar. No puede salir por el brazo. Si tiene algo de metal en los bolsillos, puede salir por ahí, explotar, ¿ya? ¿Por qué? Porque además de que su cuerpo tiene poca resistencia eléctrica, el agua es un conductor, un excelente conductor de corriente. Pero si usted pisa ese cable, ese mismo cable eléctrico con unas botas dieléctricas, ¿ya? Y con un traje de cuero adecuado, material aislante, lógicamente no va a tener contacto con esa corriente. ¿Por qué? Porque está rodeado por dos materiales aislantes, el caucho de sus botas, lógicamente, y el cuero de su vestimenta, que son materiales aislantes de de altísima resistencia eléctrica. Cuando un material tiene alta resistencia eléctrica, o sea, evita que la corriente viaje a través de él, como plásticos, como la madera, como la cerámica, como el caucho, ¿ya? Como el asbesto, que son materiales aislantes, como el vidrio. Todos esos son materiales aislantes de alta resistencia eléctrica. O sea, la corriente muy difícilmente va a poder viajar a través de ellos, trasladarse. ¿Cuáles son los materiales de baja resistencia eléctrica? O sea, los conductores. Prácticamente todos los metales, ¿no? Todos los metales ferrosos. Y algunos no ferrosos, aluminio, bronce, el cobre, el oro. El oro es uno de los mejores. Yo diría que el mejor transmisor de corriente eléctrica, pero resulta que es demasiado caro como para fabricar elementos, ¿no? Para uso diario. Entonces,
El cobre, que es un poquito menos resistente, menos conductor, pero también tiene excelentes condiciones y es mucho más barato. Entonces, por eso se universaliza el uso del cobre en la fabricación de conductores, de elementos conductores de corriente eléctrica. Entonces, estamos en ley de Ohm, Es que que es igual a, el cobre es barato, ¿verdad? el cobre sí, relacionado con el oro sí, comparado con el oro sí. Ya pero la plata no es mejor conductor que todos, sino que es caro. Ya vamos a ver la tabla. Aquí tenemos entonces la ley de Ohm, voltaje igual a... ¿Por qué tienen que saber esto ustedes como prevencionistas? Para que ahorren energía en su casa, pues no. Entonces, decimos, reemplazamos esta fórmula. Si decimos que el voltaje que usamos en la casa es 220 voltios, ¿ya? Y esto es igual a... No está compartiendo No está pantalla. compartiendo, Inge. Ya, disculpe. ¿Ya? Y decimos que esto es igual. Déjenme centrar todo esto. Decimos que esto es igual a 5 amperios por una resistencia de 2.6, 2.5 ohmios. Ohmios es la unidad de medida de la resistencia eléctrica. Ahí tenemos las tres medidas, ¿no? Que componen la ley de Ohm. Correcto. Entonces, esto es una ecuación, ¿cierto? Esto es una ecuación. Entonces, aquí va a salir un resultado. ¿Ya? Pero ¿qué necesitamos saber? ¿Cuál es de estas tres variables, cuál es la que nos dirige o sobre la cual se factura la intensidad de corriente? Es la cantidad de amperios. ¿Ya? Entonces, a 220 la cantidad de amperios va a ser mucho menor, o sea, 5. Si tomamos un voltaje de 110, este amperaje se va a disparar al doble, porque voltaje e intensidad son inversamente proporcionales. Mientras el uno baja, el otro sube. Inversamente proporcionales quiere decir eso, ¿no? Mientras uno baja, el otro Mientras sube. menos voltaje, más amperaje. Mientras menos voltaje, más amperaje, correcto. Y el que te van a facturar en tu medidor es justamente el amperaje. Pues justamente ayer por Kiwi estaba de súper oferta un aire acondicionado de 110 voltios. En $100, 12,000 BTU. Entonces, esa oferta te da porque, uno, ese aire ya está grueso, ya no es de los modelos actuales, y otro por el consumo que te va a causar, pues no. Entonces, el que no sabe lo compra, no de una, pero no sabe que eso lo va a pagar en su factura cuando lo trabaje. Corriente. Entonces, esa es la ley de Ohm. La ley fundamental que se usa para cuando tú te introduces recién al conocimiento de electricidad. Correcto. Entonces, de eso se trataba, ¿no? Ustedes como prevencionistas ya saben que el que te va a matar, ya, el que te causa consecuencias ya un poco más graves es la cantidad de corriente que viaja a través de tu cuerpo, o sea el amperaje. Listo. ¿Qué pasa aquí? Ya. Vamos entonces con la lectura. Ya mismo hablamos de la tarea. Vamos a terminar este capítulo. A ver, Mosquera. El ingeniero, póngala en pantalla. No tanto ya. Unidad 4, Industria Eléctrica y Electrónica. 4.1, Protecciones en centrales y subestaciones eléctricas. La electricidad siempre fluye a través del camino que ofrezca la menor resistencia. El cuerpo humano presenta poca resistencia al flujo de electrones debido a su alto contenido de agua y electrolitos. Las siguientes condiciones se aprovechan de las buenas propiedades de conducción del cuerpo humano y pueden causar electrocución.
El contacto con cables o alambres que no estén debidamente aislados. El contacto directo con conductores eléctricos, tales como cables eléctricos, y tocar un artefacto cargado con electricidad con las manos mojadas o mientras está parado en el agua. Correcto, correcto, hasta ahí. Entonces, aquí hablamos de centrales y subestaciones eléctricas, que son dos puestos de distribución de corriente eléctrica. ¿Ya? Pero hay un lugar donde se genera la corriente eléctrica, básicamente en nuestro país. ¿Ya? Hay centrales o plantas, que es una más grande que una central, plantas hidroeléctricas, ¿cierto? Que obtenemos corriente eléctrica gracias al sistema de dínamo y gracias a la fuerza hidráulica de nuestros ríos, ¿cierto? Esas son centrales hidroeléctricas. Entonces vamos a ver cómo es este sistema de distribución, cómo nace la corriente eléctrica y cómo llega a nuestros hogares. ¿Cuál es el camino que sigue? Imagen de sistema de distribución de la corriente eléctrica. Sistema de distribución, correcto. Aquí lo tenemos, parece más claro. Debe ver todos. Sí, este está claro. Entonces, tenemos aquí, ¿no? Nuestro embalse, nuestro río, que por gravedad cae el agua del río, por un conducto, por varios conductos, ¿ya? ¿Qué es un embalse? Un muro que retiene el agua, ¿cierto? Entonces, este deja de ser un río y pasa a ser un lago, ¿ya? Las centrales hidroeléctricas se construyen del nivel del agua, del nivel del río hacia abajo. Gracias a esa diferencia de altura, tenemos que el agua represada viaja por estos conductos a velocidad y caudal, mueve un determinado número de turbinas. Aquí se ve solo una turbina, ¿ya? Esa fuerza de la turbina se concentra en un magneto aquí. ¿Y qué produce aquí? Por el efecto dínamo, produce corriente eléctrica, ¿cierto? Entonces va por aquí, ¿ya? La almacena, aquí la transforma, ¿ya? Correcto. Aquí se produce la corriente eléctrica. Aquí la transforma. Aquí tenemos corriente eléctrica de tipo continua. Correcto. Por eso es que es gran cantidad de corriente eléctrica, pero apenas con unos cables finitos. La corriente eléctrica de tipo continua no necesita, ya que no hay mucho amperaje, no necesita, el voltaje sí es altísimo, ¿no? Hablamos de 320.000 voltios en este caso, aquí a esta altura, en este paso, ¿ya? Como el voltaje es altísimo, el amperaje es mínimo, correcto, por eso no es tan peligrosa, pero el campo electromagnético que produce sí lo es, correcto, por el voltaje mismo. Entonces, aquí tenemos corriente continua, viaja por las torres, que ustedes, cuando ustedes se van de viaje, ven en el camino en carretera, ven que hay estas torres de distribución eléctrica, ¿cierto? ¿Ya? Especialmente en el campo se ven, ¿ya? Viaja a las ciudades, ¿ya? ¿Qué ocurre en este paso de aquí a acá? ¿Por qué se distribuye de esta manera? ¿Por qué sigue siendo hasta este paso donde llega a la subestación eléctrica? ¿Ya? Las subestaciones eléctricas sí las conocen, ¿no? Hay una, por ejemplo, en la 11 y 4 de noviembre, hay otra por acá por Samanes, hay una... Arca tiene su propia subestación eléctrica. Ya, correcto, Arca la tiene. Las subestaciones eléctricas entonces reciben energía de las torres, ¿cierto? Porque esta corriente eléctrica viaja de forma continua, en forma de corriente continua. ¿Cuáles son las características de la corriente continua? Alto voltaje, bajo amperaje, es acumulable, como en las pilas y baterías, ¿ya? Se puede almacenar. Esas son las ventajas, ¿no? De la corriente continua. Aquí, en las subestaciones eléctricas, es donde se produce la transformación
de corriente continua en corriente alterna. Correcto. Entonces, de aquí ya sale de 320.000 voltios, aquí se transforma a valores mucho menores, ¿no? Mucho menores, 165.000 voltios. Correcto, baja más o menos la mitad del voltaje, pero el amperaje sube. Entonces, ¿por qué cada una de estas estaciones están distribuidas geográficamente? Porque al transformarse la corriente aquí de corriente continua a corriente alterna, ya ese tipo de corriente alterna a lo que viaja a determinada distancia, sí tiene su caída de tensión, o sea, su pérdida de fuerza. Por eso es que las subestaciones están distribuidas geográficamente. Como quien dice, para estas 20 manzanas, una subestación, para otras 20 manzanas, otra subestación, para que estén distribuidas así uniformemente, ¿no? Para que no haya mucha distancia entre una casa lejana y una subestación, porque ¿qué pasaría en esa casa? Recibiría un voltaje con caída, ¿no? Disminuido. Ya no recibiría 220, sino 215, 210 voltios, y eso podría causar el daño en sus circuitos. Correcto. Entonces, a partir de aquí, en la subestación eléctrica, ya la corriente eléctrica es de tipo alterna y viaja ¿a dónde? No directamente a sus casas, hay que seguir bajando el voltaje. Viajan a esos tanquecitos llenos de aceite dieléctrico colgados en los postes que se llaman Transformadores. correcto, viajan a los transformadores. Entonces, el paso es el río, turbina, transformación, torres de electrificación, subestación eléctrica y ahí viajan a los transformadores. ¿Ya? Los transformadores también están distribuidos geográficamente y dependiendo de los sectores de más carga, ¿no? No va a consumir lo mismo una manzana, digamos, una manzana de casas de al fondo de Ciudad de Dios, por ejemplo, que una manzana de casas por acá por Los Ceibos. No tienen el mismo consumo. Entonces, a un sector le van a dedicar un transformador pequeño y a otro sector de más consumo le van a dedicar 2 transformadores grandes. Por eso es que ustedes en los postes ven que hay transformadores pequeños y grandes y complementarios. A veces ponen un transformador adicional porque esos transformadores dependen, el tamaño depende del consumo de determinada manzana, de determinado sector. Correcto. Entonces, de la subestación al transformador ya hay caída de tensión. Y del transformador hasta su casa hay otra caída más de tensión. Por eso es que las subestaciones y los transformadores están distribuidos geográficamente y de acuerdo a la cantidad de consumo de energía eléctrica. Aquí en la parte de arriba no hay ningún problema. La corriente viaja kilómetros y kilómetros porque siendo este un tipo de corriente continua, no tiene caída de tensión. A partir de aquí en la subestación ya existe la caída de tensión, por eso que existen las subestaciones y los transformadores. Luego de eso ya viaja, pues no, viaja a nuestros hogares o a nuestras empresas, a nuestros edificios, ¿ya? Las empresas se ayudan con otras subestaciones extras de su propiedad, las cuales ayudan a, en todo caso, a mejorar la intensidad, ¿no? O evitar la caída de tensión. Eso básicamente, como quien dice, a repotenciar la energía que les está llegando. Esa es la función básicamente de las subestaciones empresariales. Listo. Una preguntita que tengan aquí. Ingeniero, usted escuchó sobre la energía biomasa. Biomasa. Sí, dígame. No solo le he preguntado porque esta energía se genera con el calor. La biomasa creo que tengo entendido que es energía que se produce a partir de la descomposición por calor de la energía biológica que tienen básicamente los cuerpos orgánicos, la materia orgánica. Básicamente la materia orgánica. La energía eólica. La energía eólica es la que se obtiene de la fuerza del viento. Aquí en Ecuador no hay muchos de esos.
En Loja, Aquí no hay mucho de eso, ¿verdad? en Loja, en el sur del país. En a donde Loja hay está el esos proyecto. molinos que reciben el viento para crear la... Correcto, en Loja existen molinos de viento porque corre buen viento en la cordillera del Cóndor, ¿ya? Y Loja está, bueno, situada en la parte alta. Allá hay molinos. Son subvencionados por el gobierno, pero mayormente manejados por el GAT, por el GAT municipal. En la playa también sería excelente instalar molinos. Siempre hay buen viento en la playa, ¿no? Sería excelente generar corriente a Aquí partir no de es la fuerza. viable eso porque aquí en Guayaquil no sería viable porque no tenemos tanto viento como en otros lados. Por ¿O sí? por ahí arriba en Bellavista puede ser algo. En el Cerro Santana, arriba en el Faro. Ahí donde se siente más el viento por estar cerca del río. Un río siempre te trae una corriente de aire mayor. ¿Ya? Y es importante también la fuerza del mar, la fuerza hidráulica. Aquí estamos hablando de la fuerza del río, transformados en lagos y por caída, pero en el mar son las fuerzas directas de las olas, ¿no? ¿Qué ocurre con la fuerza de las olas? Que suben y bajan boyas. Esa se la llama indomotriz. Correcto, boyas de nivel que transforman ese movimiento vertical de las boyas que se mueven por la fuerza de las olas, lo transforman en energía eléctrica. Podemos ver un videito. Energía, déjenme ver aquí. Miren cómo esas olas suben y bajan, vea, ya no es el movimiento circular de las turbinas, es un movimiento alternativo, ¿qué? Vertical, ¿cierto? Entonces, ese movimiento al pasar por estos colectores eléctricos es la que produce la corriente eléctrica. ¿Por qué instalan los muros? ¿Quién me da la idea de la respuesta de por qué instalan los muros ahí y cerca de eso las boyas? Para contener la fuerza del agua. Claro, ¿y qué sucede cuando contenemos la fuerza del agua? Hay un mayor impacto en la pared, pues. Entonces las boyas van a recibir la mayor cantidad de energía. Correcto, Carlita, ya le vamos a poner un punto. La ola choca y al no tener su camino libre, eleva su nivel, ¿cierto? Eleva su nivel y eleva más longitud las boyas, ¿no? Esto recorre más distancia. Por tanto, más energía. Ya, energía eléctrica a partir de la fuerza del... Ahora vamos con el viento, la fuerza eólica. En Holanda hay bastante, se usa bastante los molinos. Aerogenerador, aquí. Seguramente has visto alguna vez un parque eólico.
Pero, ¿sabes cómo se transforma la fuerza del viento en energía eléctrica? Vamos a explicarte el funcionamiento de un aerogenerador. Cada aerogenerador lleva una veleta en su parte superior que le indica la dirección del viento. Ello le permite girar sobre la torre y orientarse automáticamente. Las palas también giran sobre su eje para ofrecer la máxima resistencia. La fuerza del viento, es decir, la energía cinética contenida en el movimiento de las corrientes de aire, hace girar las palas. Estas están diseñadas para captar al máximo su energía. Pueden llegar a medir más de 60 metros de longitud cada una. Y están fabricadas con materiales muy ligeros y resistentes para facilitar su movimiento. Por eso pueden producir energía incluso con vientos muy suaves, desde unos 11 kilómetros por hora. Con vientos muy fuertes por encima de 90 kilómetros por hora, las palas se ponen en bandera y el aerogenerador se frena por motivos de seguridad. Las palas están unidas al aerogenerador a través del buje, que a su vez está acoplado al eje lento. El eje lento se llama así porque gira a la misma velocidad de las palas, entre unas 7 y 12 vueltas por minuto. Para producir electricidad es necesario aumentar la velocidad a la que gira el eje lento. Esa es la misión de la multiplicadora que eleva dicha velocidad más de 100 veces y la transfiere al eje rápido. El eje rápido, que gira hasta más de... Es el mismo principio de dínamo, ¿cierto? La fuerza longitudinal o el trayecto longitudinal del viento, las aspas lo transforman en movimiento circular y ese movimiento circular es multiplicado por medio de engranajes dentro del sistema, ¿no? Multiplicado. O sea, aquí recibimos en este engranaje grande, mientras este engranaje da una vuelta, este engranaje de acá va a dar 4 vueltas. Correcto. Y si tenemos otro engranaje más pequeño, vamos a tener más revoluciones, más cantidad de vueltas acá en el receptor eléctrico. De 1500 vueltas por minuto está unido a un generador. El generador aprovecha la energía cinética del eje rápido para transformarla en electricidad. Una forma de energía fácil de transportar y de utilizar. La electricidad producida en el generador es conducida por el interior de la torre hasta su base. Allí el transformador eleva la tensión para poder transportarla por el interior del parque. Desde cada aerogenerador, la corriente alterna es conducida por cables soterrados hasta la subestación. En ella se eleva nuevamente la tensión para poder incorporarla a la red eléctrica y transportarla hasta los puntos de consumo. Así es como utilizamos la fuerza del viento para iluminar ciudades, alimentar industrias, escuelas u hospitales, o hacer funcionar nuestros electrodomésticos de forma limpia y Aquí sostenible. el efecto es inverso. Aquí transforman la corriente alterna obtenida aquí. La corriente alterna la transforman en esta subestación eléctrica, la transforman en corriente continua para poder trasladarla largas distancias y que exista caída de tensión. Correcto, es lo inverso de las centrales hidroeléctricas, donde transformamos la corriente continua en alterna ya en la subestación. Aquí es al revés. Aquí producimos corriente alterna y en la subestación cercana la transformamos en corriente continua para que esa corriente pueda viajar sin sufrir caída de tensión. Domésticos de forma limpia y sostenible. Lógicamente, luego de llegar a su punto de uso, va a ser transformada de nuevo en energía de tipo alterna para ser consumida. Correcto. ¿Alguna preguntita que tengan sobre estos principios básicos? Vamos a verlo si todavía están en la clase. ¿Alguna pregunta, Génesis, que usted sacó el concepto de resistencia eléctrica de su cabeza? Ingeniero. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Estamos bien con la energía, con la ingeniería eléctrica entonces. ¿Listo? Vamos acá. Subestaciones eléctricas. Ya vimos en la práctica cuál es la función de una subestación. Y nos va a ayudar en este momento Villamar con la lectura. A ver, no le he puesto a Carlito la asistencia. Y un punto también, ¿no? 1.5.
Ya por ahí la otra vez tenía, ay, está el medio punto. Oh, qué estrés. A ver, Villamar. Se fue. ¿Dónde anda Villamar? Ya que me contestó la lista y se fue. Está asando los chontacuros, déjela. Los chonta, ¿cómo? Los gusanitos, dice. Que vive en el oriente. Oye, Sí. los cosecha. Eso es de la palma de coco ahí. Ay, 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 qué rico. Eso frito. A ver, vamos a pedir a alguien más. Jiménez. Jiménez. También se me fue. Fernanda Jiménez. Oh, Y llegó Evelyn. ahorita Se sí, me había mencionado. ahorita sí comencé. Ingeniero, lo que pasa es que a mí se me apagó la laptop. Por eso tuve que volver a ingresar. Yo estoy aquí, ingeniero. ¿Por qué me puso rojo? Más. Pluas. Hola. Pluas. Subestación eléctrica. Se da el nombre de subestación eléctrica al conjunto de elementos que sirven para alimentar al servicio eléctrico de alta tensión a un local o una empresa con una demanda grande de energía para obtener luz, fuerza, calefacción y otros servicios. El flujo de la corriente eléctrica corriendo a través del cuerpo puede causar quemaduras graves internas y externas. Más aún, las severas quemaduras temales externas frecuentemente son el resultado del contacto directo con equipo recalentado por una corriente eléctrica. Los circuitos o equipos sobrecargados pueden causar incendios o explosiones, especialmente si ocurren en áreas donde se almacenan sustancias explosivas o inflamables. Correcto. Tenemos este videito de subestaciones. La electricidad es la forma energética más práctica para llegar energía a nuestros hogares, junto con la energía térmica que obtenemos a partir normalmente de gas natural, pero que también podemos obtener a partir de diésel o a partir de biomasa. Justamente ese es el tipo de energía que estamos tratando de evitar que se genere. La energía termoeléctrica a partir de la quema de combustibles fósiles o gas natural, ¿ya? ¿Por qué? Porque son recursos que generan dióxido de carbono, ¿no? Y que afectan la atmósfera básicamente. La energía eléctrica se ha convertido en esta fuente energética sencilla, barata entre algunas comillas, pero una fuente energética útil, práctica y que sin duda es responsable de la sociedad del bienestar en la que disfrutamos hoy en día. Vamos a ver cómo llega la electricidad hasta nuestras casas, cómo se genera, cómo se transporta, cómo se distribuye hasta nuestros hogares. La electricidad se genera hoy en día en centrales eléctricas, y a pesar de que es muy probable que el modelo de generación eléctrica cambie en los próximos años, hoy en día se genera en grandes centrales eléctricas. Mayoritariamente pues, utilizamos la energía nuclear, la energía procedente de centrales de carbón, la energía procedente de centrales de ciclo combinado y
en los últimos años, en los últimos 20 años aproximadamente, las energías renovables han tenido un desarrollo tan importante que hoy en día son prácticamente la primera fuente energética del país. Esta fuente energética se distribuye básicamente entre las grandes centrales y las centrales hidroeléctricas, la energía eólica, la energía que se genera a partir de la energía eléctrica que se genera a partir del recurso eólico, y la energía eléctrica que se genera a partir de la radiación solar. Con todas estas formas de generación generamos en sitios localizados que normalmente pueden estar más o menos cerca de los consumidores, pero vamos a entender que no hay ninguna relación entre el sitio en el que se genera la energía eléctrica y el sitio en el que se consume, y esta energía generada en estas grandes centrales es necesario transportarla a través de una red eléctrica de transporte que pertenece a una compañía. Sería absurdo que hubiera 5 compañías que todas ellas transportaran la energía eléctrica, porque de alguna manera el transporte de la electricidad en grandes cantidades es un monopolio natural, porque sería absurdo que fuera de otra forma. En España esto se hace a través de una compañía denominada Red Eléctrica de España, REE, y es propietaria de las grandes redes de distribución que distribuyen en voltajes muy altos, en voltajes que van de 132.000 voltios, 220.000 voltios o 400.000 voltios. Esta red de transporte, nosotros en nuestras casas no consumimos en 400.000 voltios, ni en 220.000, ni en 132.000. Nosotros consumimos en baja tensión, con lo cual será necesario de forma gradual, a medida que nos vayamos acercando a nuestros hogares, ir reduciendo la tensión a la que nosotros nos vamos a abastecer. ¿Por qué transportamos en alta tensión y por qué consumimos en baja tensión? ¿Por qué no transportamos directamente en la tensión en la que vamos a consumir y nos quitamos muchos elementos del medio? Porque el transporte en alta tensión, tal y como demostró y desarrolló pues, quizá una de las mentes más privilegiadas de las que ha disfrutado la humanidad, que fue el ingeniero Nikola Tesla, pues parece mucho más interesante transportarla en alta tensión, porque de esta manera se minimizan las pérdidas asociadas a este transporte de energía eléctrica desde los puntos de generación hasta los puntos de consumo. Aumentando el voltaje disminuimos la intensidad, y como las pérdidas son proporcionales a la intensidad, pues cuanto más alto sea el voltaje, más pequeños son los cables y menores son las pérdidas por efecto Joule o por pérdidas térmicas que tenemos en la red. Pero claro, nos genera el gran inconveniente de que tenemos que ir transformando esta tensión hasta las bajas tensiones las que disponemos en nuestros hogares. El primer paso será transformar de la red de alta tensión, de la red de transporte, pasar a la red de distribución. En esta red de distribución las tensiones ya son mucho más bajas, pues son tensiones de 66.000 voltios, de 50.000 voltios, de 45.000, de 25.000, de 15.000 voltios, y para ello necesitamos subestaciones que van a, subestaciones reductoras que van a ir reduciendo la tensión a medida, como digo, que nos acercamos hasta nuestras casas. En la entrada de nuestros pueblos tenemos una subestación que baja la tensión desde las tensiones de transporte hasta tensiones de distribución. ¿Cuáles son los elementos principales de una subestación reductora? El principal elemento, por supuesto, será el transformador. En este transformador será el responsable de cambiar la tensión desde las altas tensiones de transporte hasta las tensiones de distribución, que, como digo, seguirán siendo alta tensión, pero mucho más baja. Pero necesitamos, además de eso, toda una serie de elementos. Una subestación cuenta, en primer lugar, con unos elementos de soporte, un pórtico y unas torres.
Tenemos además unos elementos de protección contra el rayo. Tenemos que entender que los cables son metálicos, la posibilidad de que un rayo caiga en un cable pues, es una posibilidad no despreciable y por tanto tenemos que considerar que eso pudiera ocurrir. Los medios de protección que tenemos en una subestación para luchar contra la caída del rayo son tres. En primer lugar, el cable de guarda. En segundo lugar, el pararrayos. Y en tercer lugar, el elemento más desconocido para nosotros, menos habitual, que va a ser la autoválvula. La autoválvula es un elemento que se va a volver completamente conductor en el caso de que un rayo cayera o cualquier evento hiciera que la tensión subiera muchísimo. Para proteger el transformador, lo que va a hacer este elemento es convertirse en un conductor perfecto que va a conducir la tensión a tierra. Después necesitamos elementos de corte, elementos que nos permitan aislarnos de la red. Y estos elementos son dos. El seccionador, y un seccionador no es más que un elemento que permite cortar, interrumpir el paso de la corriente, pero además de forma visible. Es decir, que nosotros vemos que no hay comunicación física entre una parte del cable y otra parte del cable. Pero también tenemos el interruptor, un interruptor normal y corriente que interrumpirá, pero claro, teniendo en cuenta que el pequeño chispazo que vemos en nuestro interruptor cuando encendemos la luz de casa, imaginemos cómo es ese chispazo en alta tensión. Pues el interruptor lo que va a tener va a ser una serie de elementos internos que se van a encargar de eliminar o por lo menos reducir ese arco y los efectos nocivos del arco eléctrico que se forma en el momento que interrumpimos, en el momento que conectamos dos elementos con tensiones muy diferentes. Tenemos a continuación dos elementos que nos van a permitir medir los transformadores de intensidad, los transformadores de tensión. ¿Cómo sabemos cuál es la tensión y la intensidad? No podemos ir con un medidor portátil porque sería peligroso, sería complicado. Así que necesitamos instalar online una serie de medidores. Estos elementos son los transformadores de tensión y los transformadores de intensidad. Tenemos un cable que une la subestación con cada uno de los centros de transformación que hay repartidos a lo largo de toda la población. En estos centros de transformación, la tensión que llega desde la subestación va a volver a bajar y ya bajará de la forma definitiva hacia la baja tensión. Pero para minimizar las pérdidas, eso tiene que ocurrir ya muy cerca de nuestros hogares. La electricidad. Bien, entonces, ahí está la explicación del funcionamiento básico de una subestación, los componentes y partes principales y cada una de sus funciones. Bueno, ya definimos entonces cómo entonces generamos corriente, transportamos, distribuimos, transformamos y recibimos. ¿Dónde estamos? Aquí. Listo. Hasta una subestación eléctrica. ¿Alguno de ustedes ha visto cómo se produce un arco eléctrico entre uno de estos dos componentes alguna vez? O por lo menos en un transformador en la esquina de su casa. No. No han visto. Como en el video, como se mostró acá. Déjenme ver por aquí, creo que está. La válvula es un elemento que se va a volver completamente conductor en el caso de la tensión a tierra. Después necesitamos elementos de corte, elementos que nos permitan aislarnos de la red. Y estos elementos son dos. El seccionador, y un seccionador no es más que un elemento que permite cortar, interrumpir el paso de la corriente, pero además de forma visible. Es decir, que nosotros vemos que no hay comunicación física entre una parte del cable y otra parte del cable. Pero también tenemos el interruptor, un interruptor normal y corriente que interrumpirá, pero claro, teniendo en cuenta que el pequeño chispazo que vemos en nuestro interruptor cuando encendemos la luz de casa, imaginemos cómo es ese chispazo en alta tensión. Pues el interruptor. Ahí, ¿no? Ahí vemos un arco eléctrico, vean.
de miles de voltios. No hay conductor que transporte esa corriente entre torre y torre. ¿Por qué medio se transporta ese voltaje, esa corriente? Pregunto. No sé, a mí dígame por qué. Yo no sé. A través del aire. Entonces, con esto definimos de que el aire también es un conductor de corriente eléctrica. ¿Qué hay en el aire? Hay otros gases, ¿no? Otros gases conductores, ya hay humedad, gotitas de agua dispersas, y el agua es un excelente conductor de corriente eléctrica. Entonces, si tenemos trabajadores eléctricos trabajando en altura cerca de alta tensión, lógicamente ellos tienen que ir todavía más protegidos al estar cerca de un voltaje tan alto. Casco, guantes de caucho, ya no es suficiente el cuero, ya van con unos guantes internos y otros guantes de alta tensión, unos de caucho que parecen como de astronauta, ya unos cascos de caucho también por dentro y plástico por fuera, que tienen incluso una capa de cerámica cuando acercan sus cabezas a algún transformador de alta tensión. Entonces, por todo esto es tan peligroso trabajar con corriente eléctrica, o sea, trabajar en caliente se le dice, ¿no? Trabajar en caliente es cuando no se ha cortado el flujo de corriente eléctrica y hay que trabajar bajo esas condiciones. Ya para trabajar en frío, lógicamente, cuando usted cesa el flujo de corriente, todavía queda corriente residual en estos elementos. Y hay que, después de un pequeño cortocircuito, sacar o liberar esa corriente residual. Imagínense todos estos elementos cargados de corriente las 24 horas al día, trabajando continuamente. Tú cesas la corriente y todavía quedan cargados residuos de energía aquí. Esa energía hay que sacarla, ¿no? Hay que liberarla para estar totalmente seguros de que no va a causar ningún daño al trabajador que meta sus manos ahí. ¿Listo? Vestimenta y equipos de protección. Estábamos con Leikin, creo. Ya, Leikin. Vestimenta y equipo de protección personal adecuados para trabajo en centrales eléctricas. Vista ropa cómoda y práctica para el trabajo. Use un buen par de zapatos de seguridad resistente al aceite con suelas y tacones antirresbalantes. No use ropa que le restrinja el movimiento. Use ropa de algodón o ropa incombustible. Evite la ropa suelta ya que puede enredarse en el equipo. Siga. Abotone los puños de la camisa. Quítese las corbatas, joyas, bufandas y relojes de pulsera. Recoja el cabello largo con gorro o redes. Use casco protectores clase B cuando trabaje cerca de cables eléctricos elevados. Ya, un momento. Vamos a ver esa imagen. Casco protector clase B. Ya, tenemos algunos tipos aquí, pero tenemos que ver es por dentro la composición. La composición de estos cascos. Los colores son normados. Lo importante es, este es el cable de tipo para trabajar en altura. Que si usted inclina la cabeza no se le vaya a caer, pues no. Por eso hay este pequeño arnés para cabeza. Correcto, que es mucho más seguro que este tipo de arnés de aquí. Porque este solo le ocupa el 60% del cráneo y aprieta desde acá, ¿no? Pero no garantiza pues que usted trabajando con el cuerpo inclinado no se le vaya a caer. ¿Ya? Aquí hay clases y tipos de cascos. Hay clase A y B que están en el mismo grupo. Aquí.
¿Correcto? Hay clase IB, resistentes al agua, a la combustión lenta y a labores eléctricas. Clase C, resistencias al agua y a la combustión lenta. Clase D, resistente al fuego, son de tipo autoextinguibles y no conductores de electricidad. Para bomberos puede ser, ¿no? Clase G, para protección de tensión eléctrica hasta 2200 voltios. General quiere decir que también recibe impactos, ¿no? Clase E, eléctrica, para protección de tensión eléctrica hasta 20.000 voltios. Cascos tipo 1 se encuentra compuesto por capas con visera, arnés, barbijo y accesorios. Y cascos tipo 2 compuestos por copa con alas, arnés, barbijo y accesorios. Completos, hasta viene hasta con orejeras, ¿no? ¿Listo? Seguimos nosotros en nuestro tema. Aquí nos habíamos quedado, Leiki. Evite los cinturones con hebillas grandes de metal. Cuando use un cinturón para cargar herramientas, no deje que las herramientas cuelguen fuera de los sujetadores o que cuelguen fuera del cinturón. Y quítese el cinturón de cargar herramientas antes de comenzar a trabajar en lugares pequeños. Se recomienda el siguiente equipo de protección personal, el PPE, para evitar que su cuerpo se convierta en un conductor de electricidad. Protección para la cabeza, ojos y cara no conductora de electricidad. Ropa y guantes de goma y zapatos o botas con suela de goma. Todo el equipo. Gracias, Leiki, gracias. Vamos a ver acá. Ingeniero, permítame leer, por favor. Orellana. Ya mismo. Orellana, por favor. Es que no están permaneciendo en clase. No están en clase, están atentos. Hacen 1000 cosas menos permanecen en clase. Eso no puede ocurrir. Son clases nuevas, están aprendiendo. Orellana tampoco está. Ay, Dios. Aquí estoy. Vamos. Buenos días. Buenos días. Lectura, Orellana. Ok. Equipos para trabajos eléctricos. A ver. Todo el equipo de protección personal debe quedar debidamente ajustado y debe ser lavado, guardado cuando no se utilice. Todo el equipo y mecanismo de protección contra la electricidad debe ser examinado regularmente para asegurar su adecuado funcionamiento, de acuerdo con las especificaciones de 29 CFR 1910.137. Ya, entonces aquí tenemos las protecciones más usadas a nivel eléctrico. Tenemos guantes de Los guantes dieléctricos. Guantes de caucho. Dieléctrico. Los guantes de cuerina, los guantes eléctricos manga larga, los guantes de caucho. Estos sirven para químicos también incluso. Tenemos orejeras, tenemos arnés, tenemos cobertores, chalecos de seguridad, botas de caucho para humedad. Acá estos zapatos no sirven. Botas dieléctricas se utilizan. Ajá, sí. Botas dieléctricas quiere decir que no tiene ninguna parte de metal, no, nada de metal. Incluso, claro. Incluso las puntas de los pasadores son plásticas y los hoyuelos también por donde pasan los pasadores también son plásticos. Puntas con composita también se puede utilizar. Composita, correcto. No de metal, sino de composita, claro, que es un material resistente. Idéntico al metal, idéntico a la punta de acero. Más resistente en cambio. Vamos aquí, Antonio. EPPs frente al choque eléctrico. Casco aislante de electricidad deben cumplir la norma UNE-EN 50365. Guantes aislantes con la protección mecánica debe cumplir la norma UNE-EN 6093. Manguitos aislantes debe cumplir la norma
69.084. Ropa aislante debe cumplir la norma 502.086. Calzado aislante debe cumplir la norma 503.021. 5321. 5286. 53.000. EPPs frente al arco eléctrico. Sigamos. Pantalla facial o careta facial debe cumplir la norma 166. Guantes de protección térmica, consecuencia a un arco eléctrico, debe cumplir la norma 614-82-1-2. Ropa de protección térmica derivado a un arco eléctrico, o al igual que los guantes, debe cumplir la norma 61482-1-1 y la norma 61482-1-2. Aquí ya vemos de la carga estática. Gracias, Antonio. Ok. A ver, ¿quién más está por aquí? Almeida. Ah, no, pues Almeida no ha venido hoy día. Coloma tampoco está. Profe, yo sí Él estoy. sí está. Ah, no, entró tarde Coloma. Solo por unos minutos nada más. Señora, hasta yo estoy aquí y me han puesto falta. Montúfar. Me ha puesto falta. ¿No será porque no contestó Jefferson al principio? Yo vi que estaba tomando, pero no me mencionó. O se me fue el internet uno de los dos. Es lo más seguro, pero por eso le digo, vean, no vas a encontrar más docentes más transparentes en esto de la... Por eso que les proyecto, les pongo en vivo y en directo. Yo no les digo, voy a tomar lista después o voy a ver el video. No, no, no. Les pongo en la pantalla para que ustedes mismos vean la situación. Y al final... May, tuve que conectarme yo desde el internet de mi celular. Porque estaba que me fallaba bastante. Me botó como 3 veces del Zoom. Entonces eso fue, pues Jefferson, no me diga que no, que me ha puesto falta. Si tiene falta es porque seguramente no contestó en el momento que lo nombré. Parece. Zambrano. Mande. Ayúdenme, por favor, con lo de la carga estática. EPP, dispositivos de carga estática. Guantes antiestáticos. No existe una forma concreta relativa en estos guantes. Ropa de protección antiestática debe cumplir con las normas UE-EN 11495. Calzado conductor o antiestático, las normas que deben cumplir son UNE en ISO 2020-35-5, la UNE ISO 2034-6 y la UNE en ISO 2034-7. Todos estos equipos de protección deben cumplir tanto la normativa relativa a su uso correctamente, el RD 7331997 y la normativa relativa a la comercialización, que no es otro que el RD 14071992. Ya, un momentito, vamos a buscar entonces un video que tiene que ver con la contra la corriente estática en subestaciones. No. Solo hay corrientes residuales cuando usamos un voltaje alto. Correcto. Cuando usamos voltajes bajos, como en nuestra casa, no se va a acumular corriente estática. Solo hay en voltajes altos. Hablemos de transformadores hacia arriba, ¿no? Transformadores, centrales, subestaciones. ¿Ya? Vamos a ver este videito de aquí. Hola, bienvenidos a nuestro... ¿Por qué hacemos hincapié en la corriente estática? Porque no es suficiente desenergizar la línea o el sector donde se van a efectuar trabajos. Hay que comprobar que no haya corriente estática. ¿Cómo se la comprueba? Midiendo con equipos, lógicamente, ¿no? Con un amperímetro, con un voltímetro y garantizando, haciendo un pequeño choque eléctrico para que esa corriente estática se libere.
y no cause ningún daño. ¿Ya? No es suficiente, entonces, desenergizar o bajar el breaker o desenclavar el artefacto eléctrico para decir, bueno, ya podemos trabajar. Ustedes como prevencionistas lo tienen que saber. Contacto de seguridad. En esta ocasión hablaremos de la norma oficial mexicana NOM 022 STPS 2015, electricidad estática en los centros de trabajo, condiciones de seguridad. Para nosotros es muy importante que este contenido llegue al mayor número de personas posibles y así fomentar la cultura de seguridad y salud en nuestra sociedad. Te invitamos a compartir esta información con quien lo prefieras. Acompáñanos. El objetivo de esta norma es establecer las condiciones de seguridad en los centros de trabajos para prevenir los riesgos por electricidad estática, así como por descargas eléctricas atmosféricas. Y te preguntarán, ¿qué es la electricidad estática y las descargas atmosféricas? Bueno, la electricidad estática son las cargas eléctricas que se generan y almacenan en los materiales sólidos, partículas o fluidos, y las descargas atmosféricas son las transferencias de cargas eléctricas entre nube y nube o nube y tierra. Esta norma rige en todo el territorio nacional y aplica en las áreas de los centros de trabajo donde se almacenen, manejen o transportan sustancias inflamables o explosivas, o en aquellas que por la naturaleza de sus procesos, materiales y equipos sean capaces de almacenar o generar cargas eléctricas estáticas. Las condiciones de seguridad para controlar la generación y acumulación de electricidad estática se deberán determinar con base en lo siguiente. 1. La naturaleza del trabajo. Se refiere a las etapas del proceso, los equipos, la existencia de fricción, la velocidad de conducción o vertido de fluidos y los tipos de procedimientos de trabajo, entre otras características. 2. Las características fisioquímicas de las sustancias, lo que es temperatura, punto de inflamación, límite de explosividad, viscosidad, conductividad específica de la sustancia, densidad, entre otras, que se manejan, almacenan o transportan. 3. Las características del ambiente en lo que se refiere a humedad relativa y temperatura. 4. Las características de los materiales de construcción de la maquinaria, equipo inmueble. Para controlar la generación o acumulación de electricidad estática, se deberán adoptar según aplique las medidas de seguridad siguientes. 1. Instalar sistemas de puesta a tierra, dispositivos o equipos para controlar la electricidad estática en función de los tipos de procesos e instalación con que se cuenten, tales como ionizadores, neutralizadores o eliminadores de electricidad estática, dispositivos con conexión a tierra, cepillos mecánicos conectados a tierra, barras de disipación de electricidad estática o mediante la aplicación de tratamientos a bandas, entre otros. Asegurar la unión eléctrica o conexión equipo potencial entre máquinas, equipos, contenedores y componentes metálicos. Realizar la medición de la resistencia a tierra de la red de puesta a tierra conforme lo señalado por el capítulo 9 de la presente norma y la comprobación de la continuidad en los puntos de conexión a tierra, al menos cada 12 meses. Los valores deberán cumplir con lo siguiente. 1. Tener un valor menor o igual a 10 ohms para la resistencia a tierra del o los electrodos en los sistemas de pararrayos o sistemas de protección contra descargas eléctricas atmosféricas. 2. Tener un valor menor o igual a los 25 ohms para la resistencia a tierra de la red de puesta a tierra. Y 3. Existir continuidad eléctrica en los puntos de conexión a tierra del equipo que pueda generar o almacenar electricidad estática. Colocar pisos antiestáticos o conductivos. Humidificar el ambiente, manteniendo una humedad relativa superior al 65%.
Esta disposición no aplica para aquellos casos en que por la naturaleza de la sustancia, la humedad del aire representa un peligro por reacción con la sustancia, en cuyo caso el control de la acumulación de la electricidad estática se deberá realizar por otros medios. Ionizar el aire en la proximidad del equipo, contenedor u objetos cargados. Aumentar la conductividad de los materiales susceptibles de generar y acumular cargas eléctricas estáticas mediante el agregado de aditivos conductivos. Por ejemplo, negro de humo, aditivos de carbono, grafito y otros productos conductores de electricidad. En las áreas de trabajo donde la presencia de electricidad estática en el cuerpo del trabajador representa un riesgo, se deberán colocar materiales antiestáticos o conductivos o dispositivos para drenar la tierra a las corrientes que se hayan acumulado en él. En las zonas donde se manejen, almacenen o transporten sustancias inflamables o explosivas, deberán conectarse a tierra las partes metálicas que no estén destinadas a conducir energía eléctrica y que no se encuentren inherentes conectados a tierras, tales como tanques metálicos, cajas metálicas de equipos, maquinarias y tuberías. Esperamos que esta información te sea de gran utilidad. Si te gustó este video, déjanos tu like. Por favor, comparte tus comentarios y no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para estar en... ¿Listo? Entonces, cuidado con corrientes estáticas. Listo, medidas de seguridad. Aquí nos vamos a quedar. Tenemos 15 minutos todavía. Ingenieros, si nos vamos a quedar ahí, podemos hablar del deber. Usted dijo que íbamos a hablar del deber. Usted dijo que íbamos a hablar del deber. ¿A qué hora? Usted nos dijo. Al principio de la clase vea la grabación. Exactamente a las 8:20, con 19 más o menos, 7 minutos después de que empezó la clase. Intensidad se llama. ¿Y qué quieren hablar del deber? A ver, por lo que yo le entendí, no sé si me corrigen mis compañeros, que usted en AutoCAD, que hagamos eso. Sí. Pero nosotros no hemos utilizado AutoCAD. No es excusa, sino que nosotros no hemos utilizado AutoCAD. Llegamos LibreCAD e Illustrator. No vimos AutoCAD. Que era pagada. Exacto, y la ingeniera Pinargote, que es la que nos tocaba, es verdad que en algún momento nosotros deberíamos de aprender, pero no lo hemos hecho, porque obviamente un curso de AutoCAD en algunos casos es pagado. No sé si usted me deja compartir la pantalla y sugerirle un programa y ver si usted nos permite hacerlo con esto. Bueno, que en todo caso, leyendo, ya les presento el... Permítame, ingeniero, un ratito compartir la pantalla y le voy a mostrar un programa a ver si usted nos permite hacer con esto el plano o lo que usted desee que hagamos en AutoCAD lo podemos hacer en otro programa. En realidad, yo les presenté el tema, si lo leen en la plataforma Moodle, dice software informático para el efecto, o sea, no está cerrado a solamente AutoCAD. Yo sé que hay algunos programas que pueden hacerlo. Hay en 3D, en 2 dimensiones, en simuladores y todo lo demás. Entonces, eso está totalmente libre. Correcto. Pero eso no quiere decir que encuentren un programa y todos me lo hagan ahí mismo, ¿no? Y que me manden en la misma tarea. Eso es lo que... Cada uno va a hacer un plano diferente, pero utilizando el mismo programa. Yo no sé si les puedo sugerir, por eso permítame un ratito a ver qué le parece este programa, si está bien o está mal, porque primero es fácil de instalarlo y segundo es parte del paquete de Office. Correcto, lo pueden hacer entonces bajo ese, pero me resulta raro que no hayan visto
Y eso- No, puede preguntarle a la ingeniera Pinargote y al ingeniero Manzano, que fueron los dos profesores que nos dieron a nosotros algo que tenga que ver con tecnologías, con flujo. Y con la ingeniera Pinargote vimos fue LibreCAD y de ahí pasamos a Illustrator. Y con el ingeniero Manzano vimos Ofimática y de ahí con la ingeniera Evelyn otra vez estuvimos con ella, pero vimos esta vez herramientas TIPS. No hemos visto AutoCAD, no vimos. Bueno, en todo caso queda libre el programa en que lo elaboren. Así está en la plataforma. Lo que me tocaría es compartir ahora el drive donde lo van a enviar, pues, ¿no? Ahora, mándele por interno, Carlita. No hay ningún problema que le mande por interno cómo descargar su programa a los compañeros. Déjenme crear aquí. Ingeniero Arias, ahora le pregunto yo, usted dijo que era de la casa y según vi en la tarea, ahora sale que es para una empresa. Sí, pero resulta de que algunos me dijeron de que la casa es muy pequeña, otros que no tenían ni casa, entonces hay que como nivelar Uy, para todos. nadie dijo eso. Yo sí lo voy a hacer de mi casa. Hay que nivelar el trabajo para todos, ¿no? El trabajo se trata de distribución de planta. ¿Quién dijo que no tenía casa? Ese es el tema que vimos. Distribución. Consulto, es el trabajo en grupo, es el trabajo en grupo, ¿no? No, ese es individual. El trabajo de grupo es la investigación de los temas que ya le distribuí también. Correcto. Y este trabajo individual, no, de verdad que no he abierto hoy día la plataforma. ¿Para cuándo es este individual? 23. El domingo 30, domingo 23, déjeme ver el horario. Ah, para pasado mañana, qué belleza. Sí, ¿por qué no es mejor para mañana, ingeniero? Se pueden devorar en así. Roris, por favor, Génesis, haga algo ahí, por favor, Génesis. ¿Cuánto se pueden demorar en hacer? ¿Qué quieren? ¿Graduarse? El 2030. Que no somos expertos, ingeniero. Yo sé que son principiantes, pero no les estoy pidiendo en 3 dimensiones, ni simulaciones, ni nada de eso. O sea, un dibujo en planta nomás. Desde arriba, o sea, hay que meter también de vez en cuando, ¿no? Correcto. Entonces estamos creando aquí nuestro... El calentador y el abrigo puede ser y la camisita esa verde, que es el conjuntito, pues lindo. Ya es que me mandaste, no me has mandado nada de imagen. Andreita, el micrófono. De hecho... Ahí tienen el drive para subir el trabajo de distribución de planta. Me sale solicitar acceso. No tengo sus correos. Y ahora, ¿cómo les comparto? Déjenme ver acá.
Portafolios hace un año era esto. Aquí creo que tengo las asistencias. Y no tengo más. No tengo sus correos. ¿Por qué? Se lo enviamos ahorita al chat de Zoom. Sí, para copiarlos. Y en primer año no me dieron sus correos en física. Sí, sí tengo bastantes correos de usted recibido. Así veo, pero no los tengo en lista. No nos quiere, se ve, nos Le borró. enviamos al Y chat. nos ha dado en los 3 semestres, nos ha dado usted clase. En segundo no les di, Carlita. Ay, ¿En segundo no nos dio? no. No, Creo que está soñando conmigo. A ver. Recibo entonces en el chat sus correos para irlos pegando. 11 chat, no puede ser. Cierro esto. Cierro esto. Cierro esto. Cierro esto. A ver, vamos a ver acá. Ya. Basurto, vamos a comenzar con Basurto. Génesis Milagros sin apellido. ¿Por qué son así? ¿No les gusta su apellido? Ingeniero, ayúdame con la asistencia. ¿Quién habló? Jefferson. Sí. Yo también, Coloma. Tienen que prestar pilas al contestar la lista, pues chicos. Ya, por eso tuve que cambiar del internet. Ahorita estoy de mi celular ahorita. Ingeniero, disculpe, al Lo mío. tengo como router. Ciencia. Estos son correos, no son correos institucionales, no han creado correos institucionales. Sí, el mío sí. Yo no. Yo El fui mío directo. también. Esos, Todos tenemos correo institucional. esos son los que Yo necesito no. que me envíen No para... me acuerdo. Todos tenemos. Si nos obligaron en primer semestre a crear El otro. mío sí, ingeniero, el mío sí es institucional. Esos son los que El necesito mío también. que tienen ligados a la plataforma. Esos necesito. El mío es uno solo para todo. También está ligado a la plataforma. No, ingeniero, yo en la plataforma tengo mi correo personal, porque ese obviamente lo creé antes de que empezáramos clase. Pero todos mis trabajos y todo los tengo abiertos en el institucional, o sea, el driver, las clases de Classroom, todo está en el institucional. Entonces, agrégueme y no el de la plataforma. El de la plataforma es el personal. Vale, coordina, cabrones. Torres.
JJ Ramírez. Listo. Me falta entonces Jonathan. Ya le pasé, Inge. Jonathan Ramírez 22. Ahí está. ¿Usted lo copió? Listo. Estamos bien con estos correos aquí. Entonces, lo que hago es copiarlos. Me voy acá, los pego aquí. Y comparto. Ya, ese es uno. Y la otra carpeta es trabajos grupales de investigación. Que también se las comparto y ya lo voy a crear en la plataforma. Inge, disculpe, ¿me puede dejar ver el cuadro que hizo ayer del trabajo grupal? Ya. Tenemos entonces aquí calificaciones. Cierro esto. Aumento. Aquí está Carlita. La fecha, ingeniero, disculpe. Aquí arriba está 31 de enero y 3 de febrero. Gracias, ingeniero. Muchas gracias. El tema es aislantes eléctricos, tipos y uso. O sea, lo que estábamos viendo, como los EPP. Y también Eso mismo, pero más grande. Lo mismo, pero más grande. también hay herramientas antichispas. Esas utilizan, por ejemplo, bueno, los eléctricos y los tanqueros que van a dejar diésel y gasolina. Ellos tienen herramientas antichispas. Todo eso, ¿no? Sí, sí, que la corriente estática puede reaccionar con líquidos combustibles. Ajá. Ya. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? No, ingeniero. ¿Más alguna pregunta por ahí? Asistencia ya tienen todos. Ahora sí. Los dejo hasta el día lunes. Buen fin de semana. Descansen. Gracias, ingeniero.
Descansen, pero hagan los deberes, pues no. Con sus deberes tenemos bastante para el fin de semana. Gracias. Me voy a convertir en el más odiado. No, jamás. Me voy a pegar Cuídese, ingeniero. un baño de montes para rechazar esas malas vibras. Pasen lunes, hasta el día lunes. Es exagerado, ingeniero, usted es exagerado. No sabe que está hablando con la mejor corte. Está hablando con la mejor corte. Todos nosotros, los chicos sin miedo al éxito son. Es que ¿por qué me pongo así? Porque yo doy la cara y ustedes no me dan la cara. Y yo soy de las personas que dicen cosas de frente.